a mí me produce un profundo malestar que un hombre, como dije ayer y vuelvo a repetir hoy, un hombre que además dio muestras indudables de que tenía bondad, que tenía nobleza en su corazón, como el Papa Francisco, eligiera este tipo de amigos que le manchan, que le ensucian su legado. Algunos, por cierto, me llamó la atención. Yo me burlo de esas cosas, pero ya voy a aprovechar para decirlo. Algunos me decían ayer, muy feo que hayas elegido el día de su muerte para hacerle esta especie de juicio. Bueno, en primer lugar, lo hice también en vida. Vamos a empezar por ahí. Sí, en vida le cuestioné abiertamente su cercanía y sus simpatías con el castrismo y con muchas otras causas lamentables de este mundo. Pero además de eso, si a usted le molesta que se haga un resumen del legado que dejas y que se señalen esas manchas que al menos para algunos como yo son desgraciadamente tan grandes, pues usted con no verme tiene. Pero de que yo no me iba a aparecer ayer aquí a hacer una oda a la vida de una persona que tenía en efecto razones para que fuera aplaudido y celebrado y también motivos para ser criticado y cuestionado duramente, como hice yo, creo que con respeto, creo que sin ningún término ofensivo, ningún término denigrante, ninguna grosería. Si a usted eso le molesta, sencillamente usted no comprende lo que es la justicia o la imparcialidad a la hora de analizar a una figura histórica. Yo creo que sí, se hizo de esa forma en este programa. Vamos a escuchar el mensaje de condolencia y de despedida del amigo, pues un mensaje personal de Raúl Castro a, bueno, la memoria del Papa Francisco. Y damos lectura al siguiente mensaje del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. La Habana, 21 de abril de 2025. Descanse en paz, entrañable amigo. Aquí, fíjese el término que las palabras cuentan y significan algo. No es su santidad. Fíjate que no es su santidad, no es líder de la iglesia, no. En la primera oración, entrañable amigo. Y ojo, esto no es faroleo de Raúl Castro. El propio Papa Francisco dijo, tengo una relación muy humana. Se refirió en particular a él directamente con Raúl Castro. Descanse en paz, entrañable amigo. Su deceso me conmueve profundamente. Fue usted un hombre íntegro y consecuente que reciprocó con afecto y buenaventura la relación humana que forjamos. Conservo gratos recuerdos de los encuentros que sostuvimos y aprecio significativamente su cariño hacia el pueblo cubano y su contribución personal para fomentar un diálogo fraternal y de entendimiento en las relaciones entre Cuba y la Santa Sede que se fortalecieron durante su pontificado. Su vida y papado fueron ejemplos de infatigable bregar en defensa de la paz y la fraternidad entre los pueblos. Su preocupación constante por los acuciantes retos que enfrenta la humanidad y su dedicación y compromiso con la búsqueda de una solución viable y a la vez sostenible a esas problemáticas serán ejemplo para todos. Tal como me manifestó en una ocasión, también lo llevaré para siempre en mi corazón. Yo me pregunto, francamente, y esta no es una pregunta teológica ni existencial, es una pregunta muy práctica para los integrantes del liderazgo de la Iglesia Católica. ¿Cómo se puede ser amigo? ¿Cómo usted puede ser el líder de una iglesia cuyos feligreses en un país concreto han sufrido el escarnio, la persecución, la injusticia, la represión, la exclusión de la sociedad por décadas? ¿Y cómo usted puede considerarse amigo de uno de los principales responsables, uno de los cabecillas precisamente de esa represión, de esa exclusión, de ese infierno, nunca antes mejor dicho, ya que estamos hablando en términos religiosos, que pasaron los feligreses de tu iglesia en ese país en particular? ¿Cómo usted puede ser el líder de las gallinas y ser un gran amigo del lobo? Yo no comprendo eso, francamente. No me cabe en la cabeza, desconociendo que el principal depredador es ese lobo al que usted llama amigo, entrañable amigo, con quien dice que tiene una relación muy humana, muy lobuna, en el caso del lobo, ¿verdad? Tú dices, es desconcertante, ¿no? Y es muy desagradable, es muy lamentable. Fíjese que son los términos que he utilizado desde ayer. Al menos a mí, esto me desagrada profundamente. Esto me da tristeza. Me molesta, pero al mismo tiempo me da tristeza.
porque creo que merecíamos más, porque creo que merecíamos mejor, porque creo que merecíamos solidaridad. No solamente los feligreses, no solamente los católicos han sufrido en Cuba, pero desde luego que podemos poner el ejemplo paradigmático. De hecho, yo le voy a decir más. Durante muchísimo tiempo, al menos en el entorno donde yo me crié, de mis vecinos y muchos vecinos míos que ojalá vean mi programa, me llenaría de un orgullo tremendo que algunos de mis vecinos, católicos, personas que nunca ocultaron su fe y la defendieron por encima de todo y pagaron ese precio, eran casualmente, entre comillas, que por supuesto no hay nada de casualidad, y algunas de las personas más cultas, algunas de las personas más preparadas que me rodeaban, y eran en efecto anticastristas, eran en efecto anticomunistas. ¿Por qué? Porque habían aprendido precisamente que era un síntoma imposible de alinear, eran conceptos completamente encontrados. Ser una persona culta, ser una persona preparada, ser una persona de apertura mental, ser una persona que comprende el mundo con tolerancia y con inclusión, y ser un castrista, un comunista, un simpatizante de esa revolución. Y a esos vecinos que conozco perfectamente y que, repito, ojalá me estuvieran viendo para que sepan que los recuerdo, aunque no los esté mencionando por nombre, todos saben a quienes me estoy refiriendo y a las familias que me estoy refiriendo, de las cuales siento orgullo y agradecimiento de haber estado cerca durante mi infancia, durante mi juventud y además cuando ya exploté como una especie de personaje conocido políticamente en el barrio, tuvimos todavía mayor cercanía. Cuando yo pienso en personas como esas, cuando pienso en personas como estudiantes que estaban conmigo en la escuela, amigos también católicos, pero mira, repito, de cuna, de los que aman su religión, de los que aman sus conceptos y que además son personas honorables, personas con códigos, personas que para mí son ejemplos de mucho. Yo digo, yo sé lo que sufrieron esa gente. Yo recuerdo lo que pasaron esa gente. Yo no nací en cuna, yo no nací en un hogar ni en una familia católica, pero siempre estuve muy cerca de ellos. Y sí nací en un hogar donde me enseñaron a respetar, a incluir, y además me enseñaron códigos, me enseñaron valores. Yo creo que eso es lo más importante de todo, ¿verdad? Y yo pienso y yo digo, esta gente, esto debe ser un trago amargo. Esto debe ser muy desagradable para estas personas. Escuchar estas muestras de simpatía mutuas de uno hacia el otro con respecto al mismo individuo, en este caso Raúl Castro, que fue uno de los líderes de esa represión, coño, es doloroso. A esas problemáticas serán ejemplo para todos. Tal como me manifestó en una ocasión, también lo llevaré para siempre en mi corazón. Firmado, Raúl Castro Ruz. Por último, bueno, antes de pasar ya al último tema, que se sepa que en Cuba se ha decretado, la máxima dirección del país ha decretado duelo oficial. Cuba está de luto por el fallecimiento del Papa. Yo tengo que ser bastante cáustico en esto que voy a decir. Todavía se siguen burlando del sentido común cuando hablan de que, bueno, no sabemos las condiciones en las que estén o no estén los médicos cubanos secuestrados, ¿se acuerdan? En Kenia, desaparecidos en Somalia, que además se sabe que son dust in the wind hace mucho tiempo, y lo digo con respeto, ¿verdad? Son polvo en el viento. Se sabe que esas personas no existen. Se sabe que esas personas ya no habitan este mundo, y ojalá yo estuviera equivocado. Me encantaría estarlo, pero eso se sabe. AFRICOM, el comando americano en África, lo informó, bombardeamos aquí. Se publicaron desafortunadamente por parte de los propios captores, de los propios secuestradores, imágenes de ellos muertos, pero bueno, en Cuba siguen mareando la perdiz. No ha habido un solo acto, no ha habido una bandera a media asta, no ha habido declaración de luto, de duelo, de absolutamente nada, pero bueno, aquí se hace inmediatamente porque todos sabemos por qué. Esto, estamos más que claros, ¿verdad? Bien, por último, vamos a entrar entonces, y había dejado para el final el último tema un poco más relajado, un poco menos serio, porque vamos a hablar de humor. ¿Qué le parece a usted? Hablar de humor en Cuba, hablar de sentido del humor en Cuba es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque se ha utilizado lo mismo para aliviar las penas que para no enfrentarlas. Eso lo sabemos y no porque lo diga yo. Miren a quién han invitado. No se preocupe, esto que le voy a mostrar ahora mismo, Ave María, no me digas tú que volvemos con Paquito el de Cuba. Ay, Francisquito Rodríguez Cruz, vicepresidente de la UPEC de Cuba y uno de los organizadores de la Bienal del Humor, ahora mismo. Y usted se queda así y dice, no es posible. Bueno, pues sí, hay que reírse de los problemas, hay que reírse de las desgracias. Y uno dice, ¿y por qué no invitaron a La Rana?
¿No habría sido mejor que invitaran a la rana a la mesa redonda a hablar de todo esto? ¿No nos habría sido más simpática que este rostro adusto, que este rostro, Dios mío, grotesco en televisión? Pues bien, vamos a ver aquí, por último, a Paquito, el de Cuba, ese es su nombre, ese es su mote artístico, dando una disertación sobre el humor, y atiendan para acá las cosas que comparten él y Oliver Zamora, que es en este caso el conductor de la mesa redonda de ayer en particular, sobre cómo hay que utilizar el sentido del humor en las redes sociales y cómo la contrarrevolución no tiene sentido. Ay, qué bueno está esto, sentido del humor. Vamos a dar nuestro cuerito aquí. Fíjense para acá. Yo he hecho algo como ganasangre que soy, ¿no? Esparcidor de vitriolo. Yo le he adjuntado al video donde Paquito habla de esto algunas de las fotos de su página de Facebook. Paquito, espero que no me dejes en mentira. Yo no he trucado ninguna de estas fotos. Nada de lo que usted va a ver ahora, y estoy hablando en serio, está alterado por mí. Son fotos que usted puede encontrar en el perfil de Facebook de Paquito, de Francisco Rodríguez Cruz. ¿Ok? Entonces, como él es tan chistoso, como él es tan divertido, como es una persona con un gran sentido del humor, yo le he puesto algunas fotos en el costado que aparecen y desaparecen, vaya, para adornar un poco y para condimentar su aparición en la mesa redonda. Disfruten ustedes. Del humor. Y eso lo hace muy bonito y muy importante en los tiempos que vivimos. Ajá. Siempre decimos que en Cuba lo que no se puede hacer es pesado. Claro. Se dice habitualmente, ¿no? Y es que para el cubano y la cubana el humor es una manera también de resistir y de crear. Es una manera de resistir, dice Paquito. Y ese es el mensaje. Y ya sé que ahora mismo usted está ahí jugándose todo su imperio a que eso es un fotomontaje que hice yo. Negativo. Ya le juré que esto no es mío, que estas son algunas de las fotos que ha utilizado en su página de perfil, en su perfil de Facebook, perdón, Francisco Rodríguez Cruz. Pero bueno, él dice que una de las cosas que no se puede hacer en Cuba es ser pesado, porque él es muy divertido, porque él es muy cómico, porque él tiene esa risita complaciente así que a algunos le lleva a pensar, hay un galletón, tenía que haber resuelto esto hace mucho, pero no, hombre, que va usted a incitar a la violencia ni un carajo, que es un señor mayor, para colmo, con condiciones físicas y de salud que no son las mejores, ¿para qué va usted a pensar en eso? Pero bueno, dice que lo que no se puede ser es pesado, que hay que ser divertido. Para el cubano y la cubana el humor es una manera también de resistir y de crear. Es una manera de resistir. Hay que resistir con humor, coño. Y yo pienso que en la manera que seamos capaces de promover este tipo de expresiones que además muy sintéticamente te transmite ideas muy importantes. Ahí vemos cómo el sentido del humor de él transmite ideas muy importantes. Coger una mazorca, metérsela en la boca, que es un individuo, además, un individuo que utiliza toda la referencia. Fíjate que esto lo voy a decir porque es lo que hace él todo el tiempo. No, él sexualiza todo debate. Literalmente, ¿no? Te acusa de machista, te acusa de bonito, de feo, de envejecer lindo, de envejecer feo. Al otro le dice, ay, pero tienes una postura, sal del closet. Todo el tiempo es una persona que sexualiza. Y tú dices, pero es que esto no es necesario. Por lo menos utilízalo con aquellos que empleen tu condición sexual como un elemento denigrante. No es mi caso, ni es el caso de muchas otras personas. Pero bueno, él, por ejemplo, lo que a mí me da a entender aquí es que hay que defender a la revolución metiéndose mazorcas en la boca. Eso es lo que me viene a mí, es una referencia directa, ¿no? Dice que son ideas muy profundas. Hombre, llegan hasta lo profundo de eso no tengo ninguna duda, Paquito. Que además muy sintéticamente te transmite ideas muy importantes, Ajá, con claro. elegancia, reflexivas, pues es muy valioso para nuestra cultura. Una mazorca y sobre todo, Paquito, una tusa. Me imagino que sepas que son muy valiosas, ¿no? Es esa la idea que nos podemos llevar aquí. Ok. No, y que te lleva a pensar Claro, también. Claro. Incluso está en la tradición cubana de la prensa impresa. Lo que es muy jodido es esto, ¿eh? Dice que está en la tradición de la prensa cubana. Sí, sí, Paquito, por supuesto. Los que veíamos la bohemia previa al desastre que tú defiendes, los que hemos visto los periódicos, los que hemos visto el Diario de la Marina, los que hemos visto el Bobo de Abela, los que hemos visto todas las caricaturas y todo el ejercicio de la crítica social, política que ejercían los caricaturistas antes de la censura, antes del terror implantado por la Revolución Cubana. Por supuesto que sabemos que la caricatura es un arma poderosísima y que el humor es un arma mordaz. Y aquellos que somos fans declarados de Joaquín Lavado, del Gran Quino, los que somos fans de Fontana Rosa, los que conocemos de estos temas, a los que no nos puedes ningunear, ¿ya?
sabemos a la perfección cómo se utiliza todo esto. A ver, que yo soy un archi hiper mega fan de Mafalda, y no solamente Mafalda, todo lo que salió de esa mano privilegiada de Kino. Pero sabemos a la perfección que eso es imposible hacerlo en Cuba. Es imposible. En esa Bienal del Humor que tú hablas, lo que hay es que hacer caricaturitas y diseñitos contra el bloqueo, ¿verdad? A favor, libere esto, haga lo otro, Donald Trump. Pero oye, yo me puedo encontrar en esas caricaturas que tú hablas y en la tradición de la prensa cubana actual, caricaturas de Díaz-Canel, por ejemplo. O eso no se puede. Porque créeme, aquí se puede. Aquí caricaturizan todos los días a Donald Trump y a Joe Biden y a Barack Obama y absolutamente a la madre de los tomates, ¿verdad? Yo creo que hay una gran diferencia ahí. Y sobre todo Ave María, estas fotos que aparecen de repente sin avisar. el siglo pasado, el siglo XX, fue muy rico en caricaturistas que incluso usaron esa vía como resistencia. El siglo pasado prerevolucionario. Fíjate que te dice que la República neocolonial. De las condiciones en que se vivía en la Cuba de la época de la República neocolonial. Oye, pero ha trastablillado ahí, ha sido una agonía, para no decir y para no admitir eso desde el 59 para acá, es ilegal, está prohibido. Entonces no hay forma de enfrentar, no hay forma de que surja un movimiento legal, ¿verdad?, de crítica de publicaciones públicas no penalizadas, no ilegalizadas, que hagan lo mismo con los actuales. O sea, quizás es un tema un poco triste traerlo, ¿no? De algunas personas, algunos criterios, sobre todo en las redes sociales, con la situación que está el país, por qué se hace este tipo de eventos. También es una cuestión de que no se puede tener la vida cultural del país. Y sobre todo este tipo de eventos, que además se adapta, me imagino que ha pasado así, se adapta a las circunstancias de la Cuba actual, ¿no? Es decir, es preparar un evento internacional en medio de una situación muy compleja. Claro. No, una situación muy compleja. Espérate un segundito que tengo que quitar esto de aquí, un momentico, que esto no ha terminado, para poner algunos ejemplos de cosas que a nosotros nos parece que son ideas muy originales. Mira, por ejemplo, los que no lo vieron al principio lo van a ver ahora. La contratación del nuevo portavoz de la Unión Eléctrica de Cuba nos ha parecido una idea formidable, ya que estamos hablando por lo menos de ideas creativas y originales. No lo vieron al principio, vamos a ver el parte eléctrico por parte, valga la redundancia, del nuevo vocero de la UNE en Cuba. Tenemos lo que nos sucedió en Renté, en la subestación, que no ha sido posible entrar a las unidades porque tenemos una condición de avería en la subestación que estamos resolviendo. ¿Qué sabe este hombre de generación de energía? Vaya, para que no se quejen, ahí les acabo de dejar el cortecito que quieren poner en Confilo, ¿verdad? ¿Qué sabe esta persona de lo que es generar energía? Ni de la energía en sentido general. Bueno. Y eso va en contra de tener capacidad de generación, sobre todo base. Pero se ha incrementado indiscutiblemente la capacidad de generación por combustible y eso va a hacer que nos permita mejorar. Se llama Alberto. Me dicen que es el nombre de este nuevo portavoz. Alberto, no sé los apellidos. Proceso de restauración del sistema. El proceso de restablecimiento del sistema. Ahora, yo quiero ponerles también aquí la intervención que hizo, que se ha rescatado por estos días, Fidel Castro, proclamándole su amor a una bebida en particular. No sé si usted conoce la Cristage. ¿Usted conoce la Cristage? Yo no la conocía hasta hace muy poco. Se ha popularizado en voz de un personaje, al parecer, muy popular. Dicen algunos que es una variación de la cerveza Cristal. Pero bueno, miren aquí a Fidel Castro haciendo su análisis sobre las características de esta bebida y sobre todo recomendándosela a los vampiros. No sé ni bien por qué, pero bueno. Buenos días, mucha calash. Tengo las nalgas bien dash. Hay que tomar Cristage, mucha Cristage. Hoy estoy parlando rusiski, ni badiuski, ni badiaski, ni estabari. Buenos días a todos. Luna de sangre en la noche. No se entiende una mierda, pero la voz nos es familiar. La voz a mí me suena de algún lado. Vamos, ¿lo escuchamos otra vez? Buenos días, mucha calash. Tengo las nalgas bien dash. Hay que tomar Cristage. La nalga cabash. Eso sí estamos claros. La vocecita esa tiene que tener las nalgas cabash. No me quiero meter ahí, Paquito. No me acuses ahora de homófobo. Yo solo estoy diciendo. Mucha Cristage. Hoy estoy parlando rusiski, ni badiuski, ni badiaski, ni estabari.
Buenos días a todos. Luna de sangre en la noche. Bueno, ya ustedes están al tanto. A mí me han parecido, por lo menos, ya que estábamos hablando, ya que se estaba abordando el tema, ¿no?, de la creatividad y de cómo enfrentar los nuevos tiempos e impulsar nuevas políticas. Oye, por cierto, en serio que esta foto no vaya nada de esto. Mira, no, espérate que falta una. Se la pongo en pantalla grande así. ¡Toma, feona, por la corona! No por la carona, por la corona, decía Adrián cuando era chiquito. Miren esto, Ave María, Paquito, pero yo qué tengo que ver con esto. Ahora la gente empieza a meterse contigo y dice que, ay, qué bonita, ay, qué rosada, ay, que qué sé yo, y me vienes a acusar a mí. El tipo, repito, que sexualiza absolutamente todo y utiliza, no sé, las referencias sexuales, homosexuales y demás para acusarte de cualquier cosa. Qué desgracia, como si yo tuviera que ver con esto. Pero bueno, ahí ven a Paquito, seguimos. Mira, por aquí hay otra foto de Paquito que yo tengo que ponerla. Espérate, espérate un momentico porque tengo que poner esa foto aquí. Mira otra foto de Paquito. Oye, yo no sé cómo lograron. Tiene las patas tan flacas que logró la foto que pareciera gordo él para arriba. Fíjate tú, un individuo que pesa 17 libras con un pantalón de pana mojado. Bueno, parece gordo para arriba cuando usted se fija. Cuando usted se fija, son 2 dedos en 2 zapatos. Tiene metido un dedito índice y otro dedito índice dentro de un zapato. ¡Qué canilla más fea, por Dios! Que las venas están más gruesas que las canillas. Pero bueno, este es Paquito. Vamos a seguir escuchándolo ahora. Es interesante porque podría parecer eso, pero al mismo tiempo, muchas veces las propias... ¿Cómo supera el cubano las dificultades? ¿Qué nos hace fuerte? ¿Qué nos hace a veces resistir si no es ese sentido del humor? Ah, mira, esta otra foto que acaba de aparecer ahí como un golpe que te da en el rostro es una muestra de cómo se resisten las dificultades, ¿verdad? Y que se expresa también en diferentes esferas de la vida, no solo en el humorismo gráfico propiamente, pero esta Dice manifestación... Lili que tiene las patas igualitas que las de Erisdel. Está en candela el capirro, ¿eh? Unas paticas, pobrecito, por Bluetooth. En específico es una forma muy útil incluso de educar. ¿Cuántas veces no vemos temas difíciles, temas complejos de la sociedad cubana? No lo tratamos de hacer a través de los... Esto a mí me resultó muy interesante porque quiero que entiendas, sociedad cubana, pueblo cubano, como está diciendo él, quiero que te des cuenta de algo. Son tan brutos, pobrecitos los cubanos, la sociedad cubana es tan pobre, tan limitada, que hay que explicarle las cosas con dibujitos. ¿Usted no me cree? Eso es lo que está diciendo este vicepresidente de la UPEC y uno de los organizadores de la Bienal del Humor. Que son fenómenos tan complejos que es mejor utilizar las caricaturas, las viñetas para que lo entiendas mejor. Oye. Incluso de educar. ¿Cuántas veces no vemos temas difíciles, temas complejos de la sociedad cubana? No lo tratamos de hacer a través de los historietas, claro, para que la gente las entienda, las asimile mejor. Porque es que son muy brutos, ¿verdad? Es una sociedad... El papá Estado te tiene que explicar, a ver, mi nene... A ver, abre la boquita, que te voy a hacer el avioncito para que comas. Mira, este librito, yo me acuerdo que era una broma que yo utilizaba. Yo estaba leyéndome algún libro, alguna novela que se vea y alguien me decía, ay, déjame el libro. Y empezaba a ojearlo así. Yo le decía, no tiene dibujo. No, esto es letra nada más. No tiene caricaturita, ni dibujito, ni te enseñan con figuritas y con un abaco para que cuente. Son niños. Es una sociedad conformada por niños, ¿verdad? Que aparecen los iluminados, como este mequetrefe, ¿verdad? A decirte que hay que explicarte las cosas con historietas para que lo entiendas bien. Se hizo cuando el Código de la Familia se ha hecho en diferentes ocasiones que se utilizan los elementos del humorismo gráfico para que las personas entiendan la importancia social de un asunto. Así que no podemos renunciar a eso. Incluso es parte de lo que tenemos que hacer para salir de la situación en que está el país ahora. Utilizar el humorismo, dice Paquito, son mentes brillantes, prodigiosa. Un individuo que desgraciadamente en la vida lo que ha logrado muy poquito, no nos engañemos, pero bueno, dice que esta es la solución. Paquito ha logrado muy poquito. Esta es una de las soluciones, uno de los caminos que hay que encontrar y potenciar para salir de la situación en la que se encuentra el país. Hay muchos memes, pero no son tantos los memes que se hacen desde Cuba y en defensa de Cuba. ¡Ah, no! Hombre, espérate, pero ¿y qué es esto llamado pa'lante, por ejemplo? Porque oye, yo recuerdo cuando yo estaba en Cuba y en mi infancia, que todavía estaba menos podrida la cosa, usted se podía encontrar todavía en un palante algo que no fuera politiquería pura y dura. Eso comenzó a cambiar inmediatamente. Te estoy hablando de los palantes probablemente antes que yo naciera. Ya después que yo nací, sobre todo periodo especial en adelante, 90 en adelante, ya era política pura y dura
todo era bloqueo, todo era Los Cinco, todo era Elian, todo era caricatura del tío Sam, ¿verdad? El cerco contra Cuba. Absolutamente todo lo que publican estos mequetrefes por escrito, en papel, en impreso, en digital, es en defensa de la revolución, pero te dice que no hay suficiente. ¿Sabes lo que pasa? Que no tienen alcance, que a nadie le divierte, que son pesados, repesados, que si hay un síntoma que tienen los comunistas, pero además históricamente, no solo los comunistas cubanos, es haber sido sangrones. Y dice que la contrarrevolución no tiene sentido el humor. Ya lo escuchará usted. Porque también se utilizan nosotros somos cubanos de muy buen humor, pero también hay personas que usan el humor como un arma de ataque. Y a veces es un humor muy grosero, muy... Paquito, yo creo que eso es algo que en lo que la Bienal puede ayudar mucho, concientizar de la importancia que tiene el humor hoy en la política. Por supuesto, claro. A la hora de transmitir ideas o a la hora de destruir ideas. Exacto. No, claro. A ver... mira, yo siempre digo, a mí me gusta mucho hacer cosas jocosas también en las redes. Sabemos. Y yo siempre digo que le gusta mucho hacer cosas jocosas porque él es muy jocoso, él es muy divertido. Él es muy divertido. Este es, pero fácilmente una de las 2, 3 personas más feas que pueblan este planeta ahora mismo. Vaya, no nos engañemos. Hay un conjunto de defectos coordinados, ¿verdad? Coagulados, condensados, compactados en ese rostro, que es difícil que usted pueda diseñar algo así. Esto salió porque salió así. Oiga, el sapo aquí, yo siempre pienso en el trauma que tiene que tener esa criatura diciendo que no me bese, que no me bese. Mira esos dientes, qué asco, por Dios. La mazorca diciendo, sácame de esta boca, pero qué cosa tan fea, que los dientes de este son más amarillos que la mazorca misma. Que las papas fritas en la boca son más, los dientes son más amarillos que la propia papa. Bueno, aquí sí está bonito. Aquí está bonito, no nos engañemos. Yo lo veo bonito. La ranita tulina, Paquito, míralo. Pero bueno, él dice que él es muy divertido y que él es muy cómico. La contrarrevolución tiene muy mal humor. Ya. O sea, no soportan cuando tú los pones en su lugar con la risa. Cuando tú los haces risibles, se dan cuenta de que lo que hacen es verdaderamente a veces ridículo. Eso lo llevan muy mal. Eso lo lleva muy mal. Yo desde aquí, para terminar, quiero saludar entonces el sentido del humor que tiene Paquito. Quiero seguirle diciendo que muy bien, que ya con eso se ganó la jabita que le dan a él, se ganó el suerito que le ponen, se ganó la pastillita que le toca y se ganó que, bueno, ya que él tiene que luchar, la conexioncita a internet, ¿verdad? El viajecito de vez en cuando, el fasteíto que le gusta a toda esta gente, para que no tenga que vivir pidiendo recarga. ¿Qué coño? Nos ha pedido, este servidor incluido, le ha pedido recarga a medio mundo. Que si se me rompió una computadora, que si el teléfono se me perdió, que si se me partió la pantalla, no hay que estar mendigando mano, ¿verdad? Vamos a reírnos entonces de nuestros problemas y punto final. Esa es la recomendación del vicepresidente de la UPEC, de la mesa redonda y de todos los que se ríen de tus problemas. Júzgate si eso es lo que tú quieres tener de por vida, ¿verdad?